Bienvenidos nuevamente a su clase de electricidad y electrónica industrial. En este video tutorial vamos a ver el tema de motores de corriente directa y corriente alterna. Ya estamos iniciando nuestra segunda unidad y pues espero que a través de este video tutorial pueda quedar comprendido estos dos temas muy importantes: la corriente directa, motores de corriente directa y motores de corriente alterna. Como podemos mirar en esta presentación, un motor de corriente directa es un motor que también se le conoce como de corriente continua. Es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción que se genera del campo magnético. Los motores de corriente directa se construyen con rotores bobinados o embobinados. El rotor es la parte que gira. Y entonces nos dice este apartado que los motores de corriente directa tienen los rotores bobinados y con estatores también bobinados o de imanes permanentes. Además, existen muchos tipos de motores especiales, como por ejemplo los motores sin escobillas, los servomotores, los motores paso a paso, que se fabrican utilizando un motor de corriente continua como base. Cuando nosotros hablamos de corriente directa, siempre nos estamos refiriendo a aquellos motores que tienen una corriente polarizada. ¿A qué me refiero con una corriente polarizada? Que tienen un positivo y tienen un negativo. En este caso, cuando hablamos nosotros de específicamente motores, vamos a diferenciarlos por este concepto, que un motor de corriente directa tiene su rotor devanado o bobinado, mientras que un motor de corriente alterna, el rotor no tiene bobinas inductoras devanadas, sino que tiene una bobina que se llama jaula de ardilla, que vamos a ver más adelante. En esta presentación podemos ver algunos ejemplos de equipos que nosotros conocemos y que son considerados como motores de corriente directa. Uno de ellos, por ejemplo, es este motorcito. Este motor es de una licuadora. Como pueden ustedes mirar, aquí está el estator con su bobina. Es esto que tenemos aquí. Y en es el rotor, que vendría siendo esto el eje que gira, donde el rotor, como su nombre lo indica, está devanado. Y como está devanado, entonces nosotros, para poder pasarle la corriente aquí, necesitamos de unas escobillas que vamos a ver más adelante. Entonces, una licuadora tiene un motor de corriente directa. Un taladro de mano también tiene un motor de corriente directa. Y aquí tenemos una esmeriladora o un reilete, que son ejemplos de motores de corriente directa. ¿Cuál es el diagrama de un motor de corriente directa? Bueno, en este pequeño diagrama podemos encontrar algunas partes importantes. Aquí pueden notar ustedes esto redondo, este círculo que tenemos aquí, me está representando el estator, que es la parte metálica. Cuando hablamos de estator, es la parte metálica, está formado de chapas, de láminas que están soldadas entre sí. Entonces tiene esta forma, como lo pueden ustedes observar aquí. Y en este estator van puestas dos bobinas que se conocen como bobinas de excitación. En este caso aquí tenemos en el diagrama una bobina y aquí tenemos otra bobina también. Como pueden notar que las bobinas están conectados entre ellos. Por ejemplo, aquí entra la corriente, pasa por esta bobina, de esa bobina pasa a este otro
y entonces se va a conectar aquí, va a conectar a una fuente positiva o negativa. Las escobillas son carbones que van a tener la función, este es el rotor que está aquí. El rotor pues es el que va a estar en movimiento, entonces no puedo soldarlo o no puedo conectarlo, hacerle un nudo, porque como está girando pues entonces se rompería. Entonces para eso se utiliza un carbón o una escobilla que va a unirse a él, va a estar pegado a él y va a estar pasando la corriente, que vamos a conocerlo más adelante. Aquí está, miren. En el rotor vamos a encontrar dos partes elementales. Primero está el rotor propiamente dicho, que es la parte metálica. Yo les comentaba que son placas de acero, no es un hierro sólido que tiene esa forma. Aquí se pueden notar cada una de las laminitas. Son unas laminitas que tienen silicio, porque el silicio es un buen conductor del campo magnético. Entonces por eso es que ustedes lo ven así, rayados, pero no es que estén rayados, sino que son láminas que están prensados. Entonces este es el rotor, que está unido al eje, esta parte a todo lo largo. Pero también tenemos esta otra parte que es el colector. El colector que tenemos aquí no está unido a este eje, sino que está aislado. Esto que tenemos aquí en color blanco es un plástico aislante. Eso impide que la corriente que está circulando aquí haga contacto con el metal. Entonces este eje que está aquí, que es el que se nota hasta en la parte de atrás, está unido con la parte física del rotor, pero está aislado. Esto que ven también en color verde son resinas que se le pone para aislar el alambre que está aquí. El alambre de cobre no está en contacto directo con esta parte, sino que está aislado. Y entonces estas bobinas tienen sus terminales o sus entradas por donde va a pasar la corriente, pero como están en movimiento giratorio, entonces, ¿cómo le van a pasar la corriente? Pues a través de las escobillas que van a pegar aquí en el rotor. Y cuando peguen, la corriente cruza por las escobillas, y la escobilla que está en contacto con el colector va a pasar la corriente por la bobina, y así sucesivamente. Entonces aquí si lo vemos según el texto, el rotor también se llama armadura. Lleva las bobinas cuyo campo crea, junto al del estator, el par de fuerzas que le hacen girar. La bobina, que vendría siendo esta, es un enrollado de alambre de cobre que tiene la finalidad de crear un campo magnético toda vez que ha sido conectada a la línea eléctrica. Funciona como un electroimán todo el tiempo que sea conectado a la línea. Funciona como un electroimán. Entonces, en esta diapositiva encontramos en sí cómo está constituido, cómo está armado el colector. Los contactos entre escobillas y bobinas del rotor se llevan a cabo intercalando una corona de cobre partida en sectores, que viene siendo esto. El colector consta a su vez de delgas. Cada una de estas rayitas, esto es un pedazo de cobre. Esto es un pedazo de cobre que no está unido al otro, ni con el de la izquierda ni con el de la derecha. Este es uno y está aislado entre ellos. Y además dice que lleva estas pequeñas delgas que están aquí. Dice, son los sectores circulares aislados entre sí, que tocan con las escobillas y a su vez están soldados a los extremos de los conductores que forman las bobinas del rotor. Entonces aquí donde están estos, ahí se pone el alambre cuando se embobina, y entonces el alambre va a tener contacto con esta delga, y entonces cuando esté girando pues va a tener contacto con él. Claro que en un curso, para comprender mejor esto, pues tendríamos que hablar de un curso de embobinados,
pero ahora no es el tema, sino que lo que queremos resaltar es de las partes y cómo funciona el motor de corriente directa. Aquí tenemos, está entremarcado que hay una separación entre una delga con otra, que no está juntos, sino que están aislados entre ellos. El estator, dice, constituye la parte fija del motor. El motor, como mencionamos hace rato, consta de dos partes. La parte rotativa o parte giratoria, que es el rotor, y la parte fija, que se conoce como estator. En otras palabras, es la parte que está fija del motor, que no se pone en movimiento. El estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. Aquí podemos ver esta parte es el estator. También tiene bobinas, como pueden notar ustedes, pero esta parte no gira, sino que es la parte que va a estar estable, incluso atornillado en alguna base. Las escobillas o carbones son estos que tenemos aquí. Estas piezas son las que se ponen en contacto con las delgas y la corriente circula a través de ello para que pueda llegar hasta la delga. Dice, normalmente son dos tacos de grafito que hacen contacto con la bobina del rotor. ¿Y cómo van a hacer contacto con la bobina del rotor? Pues a través del colector. A medida que este gira, la conexión se conmuta entre unas y otras bobinas y debido a ello se producen chispas que generan calor. Normalmente son fabricados en grafito. Cuando un motor está funcionando, se pueden ver las chispas que produce en el contacto de este con el rotor, que vamos a ver más adelante en una práctica, en un video, en una práctica que vamos a subir. Ahí van a notar ustedes. Ahora solamente estamos viendo la parte teórica. Esto es lo que corresponde a los motores de corriente directa. Ahora, vamos a pasar a los motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna, como su nombre lo indica, son motores que no tienen polaridad, que no tiene un positivo, no tiene un negativo, y pues que mayormente, ¿verdad?, tiene un uso más amplio, sobre todo en los hogares. Aquí podemos ver algunas imágenes de un motor de corriente alterna. Por ejemplo, este es un motor, considero como de medio caballo. Esta es la forma que tiene su plaquita de características. Esto que vemos nosotros aquí es su carcasa, que es el cuerpo que le da fuerza, la tapa. Aquí internamente tiene un capacitor. Y aquí en la parte de abajo encontramos a otro motor con mayor capacidad. Considero que es aproximadamente de 2 caballos. Y para que pueda funcionar necesita 2 capacitores, y es lo que tiene acá arriba, 1 y 2. Este es otro modelo donde lleva un solo capacitor también, pero que lo tiene en la parte de arriba. En cambio este está en la parte de adentro. Aquí tenemos otro motor monofásico, pero se considera como motor de corriente alterna cerrado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, la carcasa que viene siendo esto, cuando se pone la tapa queda completamente hermético. No es como en este caso que tiene ranuras por donde pueda entrar el polvo o tiene que jalar el aire. Entonces estos motores son abiertos. Este es un motor abierto, motor abierto, motor abierto, y este sería un motor cerrado. Los motores abiertos, como estos tres que tenemos aquí, internamente tienen un ventilador. Entonces el ventilador succiona aire por un lado y lo saca del otro lado. En cambio, un motor cerrado, el ventilador no está por dentro. Vean, aquí está el rotor. Este es el rotor del motor de corriente alterna. No tiene bobinas, más que esto que nosotros podemos ver, que se conoce como jaula de ardilla, que vamos a ver más adelantito. Tiene los valeros que lo sujetan, y esto cuando se cierra pues ya queda hermético y ya no puede pasar los polvos o la suciedad.
Estos son otros tipos de motores, pero todos son motores de corriente alterna. Son de lavadoras, por ejemplo. Este es de una lavadora automática. Este de una secadora, parece más al motor de una secadora de ropa pequeña. Este es un motor monofásico, cerrado, como pueden notar ustedes aquí. No tiene ranura por donde circule el aire. Aquí en la parte de atrás tiene una tapa, y en esa tapa está el ventilador. El ventilador succiona aire por este lado y lo manda hacia el cuerpo del motor para enfriar la carcasa. Es monofásico por el sistema que utiliza, pero es un motor grande de una capacidad elevada de 5 HP aproximadamente. Y aquí tenemos ya por último un motor también de corriente alterna, solamente que la diferencia entre este motor y aquellos otros, que este es un motor trifásico. Entonces su estructura, su composición y su eficiencia pues son diferentes. Voy a retroceder aquí para hacer notar algo muy importante. Ustedes pueden ver que cada motor tiene pegado esta plaquita. Esta plaquita se llama placa de características. Esta placa de características es muy importante porque allí es donde el fabricante determina los datos por la cual fue diseñado el motor y qué voltajes trabaja, si puedo hacer que gire en uno o en otro sentido, etcétera. Que más adelante también vamos a tocar el tema específicamente. ¿Cuáles son los conceptos que debo de saber acerca de los motores? Primero, que los motores funcionan a velocidades constantes. Estamos hablando de motores de corriente alterna. Esto es determinado por el número de polos del devanado. Esta parte, jóvenes, es muy importante. Cuando nosotros conectamos el motor, va a tardar entre 2 o 3 segundos en acelerar y llegar a su velocidad de régimen. Y entonces solamente va a tener esa variación durante unos 2 o 3 segundos. Y ya todo el resto del tiempo que el motor esté funcionando va a trabajar a una velocidad constante. Es lo que menciona aquí. No es como un motor de gasolina. Un motor de gasolina tiene una velocidad constante, pero también podemos acelerarlo y aumentar las revoluciones. El motor, cuando está funcionando, tiene un movimiento giratorio. Entonces a eso le llaman revoluciones. Es lo mismo hablar de una revolución y se mide por minuto. Y entonces aquí están las revoluciones por minuto más constantes en la que se utilizan los motores. Primero, encontramos aquí que un motor de 2 polos, aquí, gira a 3750 revoluciones por minuto. Uno de 4 polos gira a 1750 revoluciones por minuto. Y otra de 6 polos gira a 1250 revoluciones por minuto. Y la de 8 polos gira a 950 revoluciones por minuto. Esto es muy importante saberlo. Ustedes como ingenieros industriales, esta parte sí se lo tienen que aprender. Debe ser un conocimiento general acerca de un motor eléctrico. En realidad son estos dos motores, o los dos primeros, las que se utilizan mucho. Cuando vas a comprar un motor, te van a preguntar, ¿y ese motor es de alta o es de baja velocidad? Entonces, cuando se habla de un motor de alta velocidad, estamos hablando de un motor de 2 polos que gira a 3750 revoluciones por minuto. Y cuando hablamos de un motor de baja velocidad, estamos hablando de un motor de 1750 revoluciones por minuto de 4 polos. Y ya en casos más particulares también existen motores de 1200 y de 950. No son comunes, pero existen. Y entonces, pero los más comunes son estos dos. En una fábrica, por ejemplo, vamos a encontrar esos dos tipos de motores. El motor de nuestra lavadora en la casa gira a 1750 revoluciones por minuto. El motor
de la bomba de agua que tenemos en la casa es de alta velocidad, gira a 3700 revoluciones por minuto, etc. Este punto también es muy importante, dice un polo. Ya dijimos que la velocidad depende del número de polos del motor. Y aquí dice, ¿qué es un polo entonces? Un polo está formado por una o más bobinas conectadas en serie. No se les olvide, un polo está formado por una o más bobinas conectadas en serie. Y una bobina es una serie de espiras o vueltas de un alambre de cobre. Entonces tienes un alambre de cobre de, por decir, unos 50 metros. Si agarras ese alambre de cobre y lo vas girando y le vas dando vueltas, vas a formar una bobina. Y las bobinas puedes ir conectando uno con otro. Entonces, este asunto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo para que así no nos equivoquemos y podamos hacer un buen trabajo eléctrico. Bueno, los motores de corriente alterna, debido al número de hilos o el número de fases que utiliza para funcionar, se dividen en monofásicos, que es una fase, bifásicos, que son dos fases, y el trifásico, que va a utilizar las tres fases. Ahora, ¿qué son las fases? No se les olvide, lo vimos en la unidad pasada. La fase es la línea viva, por así llamarlo. Entonces, hay motores monofásicos que solamente necesitan una fase y el retorno. Y son motores de 110 voltios. Hay motores que son bifásicos, que significa que necesitas dos fases para trabajar. Entonces necesitas una de 110 más otra de 110. Generalmente también trabajan a 220. Y hay motores que son trifásicos. ¿Qué significa esto? Bueno, que necesitamos una, dos y tres fases para que pueda trabajar. Las partes que son similares son los siguientes. O sea, similares me refiero a que tanto es así como el monofásico, el bifásico o el trifásico. ¿Cuáles son? El estator, el rotor, los escudos o tapas que van a tener. Entonces, los motores en sí van a tener estas tres partes en común. Todos van a tener un estator, todos van a tener un rotor y todos van a tener escudos o tapas. Cualquiera, sea monofásico, bifásico o trifásico. Pero ahora vamos a centrar nuestra atención para estudiar los motores monofásicos, debido a que son los que abundan más en nuestro entorno, pero también son los motores más complicados e incluso más costosos por la forma en la que tiene que iniciarse su movimiento, que vamos a anotar en un momento. El motor monofásico de corriente alterna también es conocido como de fase partida. Cuando ustedes escuchan un motor de fase partida, están hablando de un motor monofásico. Es un motor cuya potencia generalmente se emplea para accionar pequeños electrodomésticos como lavadoras, pequeñas bombas de presión, quemadores de aceites pesados, etcétera, etcétera. El motor monofásico es de uso general. En cualquier casa se utiliza un motor monofásico. En los talleres de carpintería o en una pequeña fábrica, o sea, el motor monofásico es muy utilizado. Ahora bien, si consideramos aquí el tema de los polos, ahora sí vamos a empezar a hablar de nuestro tema. Le mencionaba, la idea de que nosotros como ingenieros industriales en este curso aprendamos acerca de los motores, no es que nos vayamos a adentrar, por decir, a hacer un embobinado. No es un curso de embobinados. Les estoy mostrando ciertas partes de los motores, de las bobinas y todo, para que comprendamos nosotros. Pero lo importante, ¿cuál es la tarea de nosotros para esta materia? Lo que yo debo de saber en este parcial es, primero,
¿Cómo puedo conectar un motor de corriente alterna? Cuando me digan, a ver, ingeniero, conecte un motor a 110 o a 220, que yo sepa qué hacer. O que me digan, haz que gire en sentido horario o en sentido antihorario, que yo lo pueda hacer. Que yo pueda entender el concepto de cómo trabaja el motor de corriente alterna. Acá en la imagen tenemos un motor de 4 polos. Si ustedes se acuerdan, por definición un polo es uno o más bobinas que están conectados en serie. Y entonces aquí pueden notar ustedes cuántos grupos de bobinas puedo encontrar. Puedo encontrar aquí que tenemos un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Entonces quiere decir que tenemos 4 polos. Ahora, lo siguiente es muy importante, porque cuando hablamos de motores de corriente alterna, tenemos 2 bobinas que están puestos en el estator. Y esas 2 bobinas, una se llama bobina de marcha o de trabajo y la otra se llama bobina de arranque. Entonces, las bobinas de marcha siempre son más grandes o más voluminosas que las bobinas de arranque. Y no se cuentan o sea, no hay una sumatoria de grupos, sino que los de la marcha tienen un número de grupos y los del arranque deben tener el mismo número de grupos que tiene la marcha. Por eso es que estamos hablando, si ustedes dan cuenta, aquí hay otro grupito, este es un grupo, este es un grupo, este es otro grupo, este es otro grupo. Pero ¿por qué no lo conté anteriormente? Porque no son iguales, estos son grupos de una bobina más voluminosa, en cambio estos no. Entonces, estos grupos grandes pertenecen a las bobinas de la marcha y estos que están aquí pertenecen a la bobina del arranque. Si la marcha tiene 4 grupos, entonces también el arranque debe tener 4 grupos. Así, por eso está así. 1, 2, 3, 4 de la marcha, 1, 2, 3, 4 del arranque. Así se ve físicamente el motor. Ahora bien, vamos a verlo a manera de un diagrama. Miren, esta parte me representa un grupo. Haga usted de cuenta que esto vendría siendo es un grupo. Que este es otro grupo, aquí, este es otro grupo y este es otro grupo. Entonces, presten mucha atención para lo que sigue. La bobina de la marcha le corresponden 4 terminales o 4 numeraciones. Las terminales de la marcha siempre van a ser T1, T2, T3 y T4. Lo voy a repetir. Las terminales, ¿qué son las terminales? Son las salidas, son los cables que van a salir por fuera del motor y esas terminales les corresponde unos nombres. ¿Qué nombre lleva? T1, T2, T3 y T4. Entonces, vamos a analizar aquí. Aquí está T1. Aquí está T1 y aquí está T4. ¿Por qué solamente aparece T1 y T4? Porque en este diagrama los 4 polos, vean, los 4 polos están conectados en serie. Y aquí viene el concepto de serie y paralelo que vimos en la unidad pasada. Vean, vamos a empezar. T1, esta es la terminal de entrada de corriente. Entra, pasa por este grupo, sale, entra a este grupo, sale, entra a este otro grupo, sale, entra a este otro grupo y sale. Y en su salida, pues ya terminó de pasar por los 4 grupos, le vamos a poner T4. Entonces, este motor solamente puede trabajar a un voltaje y por lo tanto las terminales que le pusieron solamente es T1 y T4. No le pusieron, perdón, no le pusieron T2 ni T3 porque pues no sacaron esos bornes a los extremos. ¿Dónde quedaría? ¿Dónde hubiera quedado? Hubiera quedado aquí, veamos. Siempre vamos a tener
dos secciones. Siempre vamos a trabajar en dos secciones. Si tengo 4 polos y lo divido en dos secciones, entonces me va a dar 2. 4 entre 2 me va a dar 2. ¿Qué significa? Que cada dos grupos me van a dar una sección. Entonces aquí vamos a poner, este sería una sección, sería entra T1, se une con este, y este aquí sería T3, T2, perdón, T2 porque esa es la pareja de T1, T2, e iniciaría T3 aquí, y al final le pondríamos T4. Ahora bien, también en el diagrama podemos encontrar los 4 polos que le corresponden a la bobina del arranque. Solamente que a la bobina del arranque no se le saca 4 terminales, simplemente se le saca 2 terminales, pero también por norma las terminales que le corresponden es 5 y 8. 5 y 8. Por eso si ven aquí ustedes, empezamos con el 8 aquí, y en el otro extremo va a pasar por el 5. Aquí hay unos pequeños asuntos que debemos de considerar. Primero, como su nombre lo indica, el arrollamiento de arranque o bobina de arranque solamente puede funcionar o solamente está diseñado para que le dé un impulso o un pequeño movimiento al motor para que pueda funcionar. Si no le pusiéramos el arranque al motor, entonces cuando lo conectemos el motor no va a funcionar. Pero si yo pudiera hacerlo girar con la mano y luego darle una conexión eléctrica, entonces el motor funcionaría adecuadamente. Por eso es que la bobina de arranque solamente me sirve para dar un impulso. Pero, ¿cómo puedo yo hacer que ese impulso lo pueda hacer de manera automática? Bueno, pues para eso le ponen un sistema que se llama interruptor centrífugo. Este interruptor centrífugo tiene la tarea de conectar a la bobina de arranque cuando el motor está en reposo, y cuando el rotor empieza a girar, entonces este se desconecta. En este diagrama también podemos mirar que este motor, para que trabaje, necesita un condensador. ¿Qué es un condensador? Pues un capacitor. El capacitor, ¿qué es lo que hace? Almacena energía para que pueda descargarlo a la bobina de arranque y así facilitar el impulso que va a tener el motor. Si se dan cuenta, la terminal 1 y la terminal 4 que corresponden a la marcha están conectados en paralelo a la línea. Paralelo a la línea. Las terminales T5 y T8 están conectados también en paralelo a la línea. Vean, en T5 y T4 es línea, T1 y T8 también en línea, pero entre ellos hay dos elementos que están conectados en serie. ¿Cuáles son los elementos? El primero es el interruptor centrífugo. De T5 pasa al interruptor centrífugo, de allí pasa por el condensador y del condensador se va a la bobina. ¿Qué significa eso? Que si por ejemplo se daña el interruptor centrífugo, mi motor no va a arrancar. ¿Por qué? Porque la corriente no pasa. Supongamos que el interruptor centrífugo está en buen estado, está funcionando bien, pero se dañó mi condensador. Entonces el motor tampoco va a funcionar porque la corriente no pasa. Entonces es una conexión en serie. Entonces aquí en este motor tenemos una conexión serie paralelo. Las bobinas en sí están conectadas en paralelo, pero entre ellos, aquí sobre todo del arranque, están conectados los elementos en serie que le van a dar dependencia uno del otro. En este otro diagrama podemos encontrar también aquí en el lado izquierdo un motor, pero que es de dos polos. ¿Por qué dos polos? Porque solamente forma dos grupos. Vean, este grupo y este grupo. También algo muy importante que es bueno considerar, que la bobina de arranque siempre va a estar a la mitad
de las dos bobinas de la marcha. Por ejemplo, aquí vean, aquí es un polo de la marcha, este también es otro polo de la marcha, y el arranque que viene siendo este está justamente a la mitad. Si este arranque abarcó aquí 5 ranuras, de este lado también va a abarcar 5 ranuras. Por eso debe estar justamente a 90 grados eléctricos. Entonces podemos ver un polo, otro polo de la marcha, un polo, otro polo del arranque. Entonces estamos hablando de un motor de dos polos. Eso quiere decir que el motor gira a 3750 revoluciones por minuto. Y aquí está su diagrama. En este diagrama podemos encontrar, esta es la bobina, estaría representando esta bobina de la marcha. Esta es otra bobina de la marcha. En este caso, por consideraciones de protección, le tienen puesto aquí un dispositivo de protección que funciona con el calor. Cuando las bobinas se calientan, entonces se pasa a desconectar el elemento y eso hace que la corriente ya no llegue acá. Aquí hay un error en la descripción. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice arranque, pero no puede ser del arranque, y dice de trabajo, pero no, están equivocados. O sea, hubo una equivocación aquí. ¿Por qué? Porque acuérdense que por norma las terminales están numeradas de T1 a T4, le corresponde a la marcha. Y si se dan cuenta, aquí es T4 que está ligado con T1. Entonces, por eso es que estos más negritos oscuros son de la marcha. Ahora bien, aquí en la pantalla podemos encontrar las placas de características de los motores. Son solamente ejemplos. Por ejemplo, en un motor Siemens, que es una marca muy común, muy conocida, entonces me da las características de ese motor. Esto es muy importante porque de allí voy a saber cuáles son las características propias en las que el motor puede trabajar. Por ejemplo, me da la tensión. Voltaje es igual a tensión, es lo mismo que tensión. Entonces me está diciendo que el motor puede trabajar a 115 voltios o 230 voltios. Cuando vean ustedes esta diagonal así, está significando o y no está significando hasta, o no está significando y. ¿Qué significa esto? Que el motor puede trabajar a 115 o puede trabajar a 230 voltios, pero eso no quiere decir que solamente llegues y lo conectes en cualquiera de los dos, sino que dice a 115 o 230 voltios. Y aquí hay un diagramita. En este diagramita dice baja tensión y alta tensión. Si queremos que el motor trabaje a baja tensión, ¿cuál es baja tensión? 110. ¿Cuál es la alta tensión? 230. Si queremos que el motor trabaje a baja tensión, entonces vamos a conectar los cables que salen del motor, pues en este caso tienen colores. Acá le ponen negro, amarillo, blanco, rojo, verde, azul. Sin embargo, estos colores característicos aquí es solamente de la marca Siemens, ¿sí? Porque por norma está establecido que sean terminales. Debería ser T1, T2, T4, etc. Pero bueno, el fabricante está cumpliendo con hacer que el cliente sepa cómo conectar el motor. Entonces, y dice aquí, para el cambio de rotación, dice negro por rojo. Entonces, si yo conecto negro, amarillo, blanco en un punto y le pongo la línea, y en otro punto le voy a poner rojo, verde, azul, y le pongo la otra línea, el motor va a girar en un sentido. No sé, puede ser sentido horario o puede ser sentido antihorario, no lo aclara. Pero dice que si quieres que el motor gire en sentido contrario, solo tienes que cambiar
de lugar el negro y el rojo. Y que curiosamente el rojo y el negro son las terminales T5 y T8 que corresponden al arranque. Por eso también es importante que ustedes aprendan, que no se les olvide, que para que puedan cambiar el sentido de giro de un motor monofásico, solo tienen que cambiar la posición de las terminales del arranque. Espero que no se les olvide. Es todo lo que hay que hacer. Buscar dónde está la T5 y la T8 y los intercambias y listo. Y el motor va a girar al revés o en sentido contrario. Ahora bien, cuando conectamos a alta tensión, entonces aquí dice vas a conectar en la terminal 1, negro, amarillo, y en la terminal 2 vas a poner rojo, blanco y verde, y en la terminal 4 va a ser azul. Pero ojo, voy a tener 3 terminales, pero solamente tengo 2 líneas, L1, L2. Entonces, ¿dónde voy a poner las líneas? En la 1 y en la 4. La 2 no lleva línea, no lo indica. Entonces, todos esos detalles yo lo puedo encontrar en la placa de característica. Me dice qué potencia es, de 1.5 CP o de caballos de fuerza, que puede trabajar a una corriente de 20.1 amperios para 115 y de 10 para 230. Las temperaturas al que puede trabajar, la capacidad del capacitor de arranque, también del capacitor de trabajo, que es un motor monofásico. Todos esos detallitos el fabricante aquí lo pone. Lo mismo vemos aquí en esta marca Nova. Aquí, por ejemplo, ¿dónde están las revoluciones por minuto? Vamos a buscar, ahí está acá. Velocidad de rotación 1735. A es de baja, es un motor de 4 polos. Aquí, revoluciones por minuto 1740, es motor de baja, 4 polos. Voltaje que puede trabajar 110, 127. También puede trabajar a 220 hasta 254. Te dice las terminales, cómo vas a hacer la conexión. Este también es otra marca. Solamente que aquí, vean, acá dice motor monofásico. Acá dice motor monofásico. En cambio aquí no dice motor monofásico. Entonces digo, ¿y cómo voy a saber si este motor es monofásico o no? Bueno, aquí está el detalle, vean. Aquí hay un símbolo. Este pequeño símbolo que está aquí significa corriente alterna o significa fase, y entonces aquí está diciendo 3. ¿Qué significa? Que es un motor trifásico, 3 fases, con una capacidad en kilowatts de 0.750. Entonces, también es muy importante saber que un caballo de fuerza es aproximadamente 746 kilowatts. Entonces, por eso es que acá me dice su equivalencia en kilowatts y en caballos de fuerza, equivalente a 1. Un caballo es igual a 746 kilowatts. Entonces, aquí está la placa, aquí tenemos otra placa de un motor de la marca WEC. Aquí, como pueden ver ustedes, se conectan las terminales T1, T3, T2, T4, T5 y T8, tal como lo estábamos mencionando. Ya para terminar, entonces podemos pasar en para ir checando las partes principales de un motor monofásico. Primero tenemos la carcasa. La carcasa es el recubrimiento, es la parte externa, que es la parte que nosotros vemos. Por ejemplo, de aquí donde estaban los motores, vean, estas son sus carcasas. Entonces, vamos a pasar aquí, la carcasa. Luego tenemos el estator. El estator es la parte fija donde va a ir. Vean, aquí está el estator, es esto, son láminas de acero. La parte fija. Dice, se compone de una carcasa dentro de la cual se dispone el núcleo magnético a base de chapas de acero al silicio para reducir las pérdidas magnéticas. En el núcleo magnético del estator se disponen los bobinados
de arranque y trabajo. Aquí pueden ver, motor de dos polos. ¿Por qué? Porque aquí hay un grupo y aquí hay otro grupo. Y de la marcha, aquí tenemos uno y dos grupos del arranque. Allí están las dos bobinas. La bobina de trabajo, que vendría siendo el más grueso, el más voluminoso. Se le denomina así porque es la bobina que se queda funcionando todo el tiempo que el motor esté conectado. Si estoy lavando 1 hora, la bobina de trabajo 1 hora va a estar trabajando también conectado. Si en la carpintería se está cortando maderas por 2 horas, las 2 horas va a estar trabajando la bobina de trabajo. La bobina de arranque únicamente funciona para crear un par de arranque y poner en marcha al motor, pero luego es desconectado. O sea que si el motor trabajó 1 hora o está trabajando por 1 hora, en la bobina de arranque en esa hora solamente trabajó 3 segundos y descansó todo el resto, porque solamente sirve para darle un impulso. Luego, el rotor es la parte giratoria de un motor, igual como el de corriente directa. También se le conoce como jaula de ardilla, ¿vean? Porque proviene de ese. Hay unas jaulitas especialmente diseñadas para las ardillas, donde la ardilla está gira y gira, gira y no llega a ningún punto. El motor de rotor de jaula de ardilla, también llamado rotor en cortocircuito, es el más sencillo y el más utilizado actualmente. El núcleo del rotor está construido de chapas estampadas de acero al silicio en el interior. Son estas, puras laminitas también. Las barras de vanado van conectados a unos anillos conductores denominados anillos extremos. El bobinado así dispuesto tiene forma de jaula de ardilla. Así que no se les olvide. ¿De que tiene bobina? Sí tiene bobina, pero no son bobinas de cobre y tampoco es necesario pasarles la corriente. Simplemente se induce la corriente a través de ellos. La bobina está en cortocircuito con unos anillos de aluminio, así como pueden ver aquí. Este sería un anillo de aluminio, este sería otro anillo de aluminio que vendría siendo este, y están unidos por alambres gruesos o tiras gruesas de aluminio también, que es el que le va a formar propiamente dicho la bobina de jaula de ardilla, en este caso de aluminio. Pero aquí vienen los detallitos. Para poder lograr de manera automática la desconexión de la bobina de arranque, es necesario contar con dos elementos. Número 1. Necesitamos un centrífugo. El centrífugo va montado en el eje del rotor y, como su nombre lo indica, se activa cuando el motor haya alcanzado 75% de su velocidad de régimen. ¿Qué significa esto? Este dispositivo se llama centrífugo. ¿Qué es lo que hace? Si ustedes se dan cuenta, es una galleta de plástico y tiene unos resortes. Cuando está en reposo, está así en esta posición. Pero cuando empieza a girar y alcanza el 75% de la velocidad, entonces por la fuerza centrífuga, los resortes hacen, en este caso, que se comprima. Entonces se comprime, se va hacia abajo. Y al irse hacia abajo, entonces deja un espacio. Y ese espacio lo va a aprovechar la otra parte que vendría siendo el platino o microswitch, que vendría siendo lo que tenemos aquí. Estos son diferentes modelos. Estos platinos llevan dos contactos normalmente cerrados. Aquí, como pueden ver, esta galletita, cuando está montado en el rotor, empuja esta palanquita, o presiona aquí, acá, o estos, es lo mismo, hacen la misma función, solamente son otros modelos, lo mantiene presionado. Pero cuando el rotor empieza a girar, entonces ya pierde la presión y se comprime, y al comprimirse desconecta al platino, y al desconectarse al platino, pues ya no funciona el arranque porque ya no se cierra el circuito. Cuando el motor está en reposo, el centrífugo mantiene presionado el microswitch.
pero una vez alcanzado su velocidad de régimen, este se contrae, por lo que desconecta el microswitch e interrumpe el paso de la corriente. A continuación se puede apreciar el funcionamiento de los dos dispositivos de arranque antes mencionados. Vean, ¿dónde están los dispositivos? Aquí está uno. Este es el microswitch que está en la tapa del motor y este es el centrífugo que está en el rotor. Cuando el rotor está en reposo, así están. Vean, esta galletita está presionando a la palanquita y como la palanca está presionado, cierra el circuito, la corriente que entra sale justamente por allá. Pero cuando el rotor empieza a girar, entonces este platino se contrae, se va hacia adentro, así, se va para acá y al ir hacia adentro, ¿qué es lo que hace? Que deja libre esta palanquita y la palanquita también al salirse de la posición que está, por ejemplo ahorita, donde lo tienen aplastado, entonces al abrirse desconecta y entonces eso hace que la bobina de arranque pueda conectarse o desconectarse. Cuando se para el motor, inmediatamente esto, al dejar de girar, vuelve a su posición normal, así como este, y ya estaría listo para el siguiente uso. También los motores, se les suministra valeros para que puedan mantener al eje pues bien centrado entre sí. Contribuyen con la óptima operación de las partes giratorias del motor. Se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Entonces los motores modernos todos vienen con valeros en los extremos de los ejes, como vimos en una de las imágenes que pasamos. De los conceptos que habíamos mencionado, solamente recordamos aquí que mientras más polos tenga el motor, menos es el número de revoluciones por minuto, y mientras menos polos, más revoluciones tiene. Ahora bien, viene la parte pues que nos interesa ahora a nosotros. Para la conexión de un motor monofásico que trabaja a dos voltajes diferentes, ya sea 110 o 220 voltios, solo se requiere conectar los polos en paralelo o serie respectivamente. ¿Se acuerdan que hace un momento les mencioné que si el motor dice que puede trabajar a 110 o a 220, no significa que voy a conectarlo así nada más, sino que voy a conectar para 110, lo voy a conectar en paralelo. ¿Sí? Ahí lo dice acá. Y cuando voy a conectar a 220, entonces voy a conectarlos en serie. A continuación se pueden apreciar un diagrama de conexiones entre la bobina de trabajo, la de arranque, el interruptor, entre otros. Miren, aquí en este diagramita podemos ver bobina de arranque. Está conectado en serie el interruptor centrífugo, bobina de trabajo que va conectado directamente a la red, vean, está en paralelo. Y aquí va a depender también de un capacitor. Entonces aquí va este elemento, serie, en serie con en serie con y conecta. Tres elementos en serie. El interruptor, la bobina de arranque, el capacitor o condensador y a la línea otra vez. Muy bien. Estos diagramas son los que nosotros vamos a estar utilizando ya cuando nos toque hacer nuestras prácticas. Cuando yo les haga un video ya de la práctica, pueden considerar ustedes este trabajo y con ello también pues tomar anotaciones y saber cómo hacer la conexión. Miren, les había mencionado hace rato que cuando un motor trabaja para dos voltajes diferentes, para 110 o 220, entonces el número de polos se tiene que dividir en dos secciones, simplemente. Si son cuatro polos, cada sección va a tener dos polos. Si el motor es de 8 polos, cada sección va a tener 4 polos. Y si son 6 polos, bueno, 3 y 3. Y si son 2 polos, 1 y 1. El caso es que siempre nosotros debemos de tener dos secciones. Y entonces vamos a considerar aquí lo que estamos hablando. Miren, aquí tenemos esta bobina que representa el arrollamiento de arranque.
y esta otra bobina que representa el arrollamiento de trabajo en su primera sección, y este otro que también es el arrollamiento que me representa la otra sección. Repito, si fuera de 4 polos, en esta sección están conectados 2 polos. Y aquí también hay otros 2 polos. Los 2 polos se conectaron en serie. Si fuera de 6 polos, entonces aquí habrían 3 y los 3 estarían en serie. O sea, entre ellos se conectan en serie. Y si fuera uno solo, bueno, entonces así como está aquí, estaría representando cada uno de los polos. Espero no confundirles. Vamos a ver las terminales. Empezamos aquí. Al primero le vamos a poner T1. Cuando salga por las 2 bobinas le vamos a llamar T2. Luego a este le vamos a llamar T3. Así que es la continuación. Y en su salida le vamos a llamar T4. Y entonces me dice que para que nosotros lo podamos conectar para el voltaje de 115 voltios, lo vamos a poner en paralelo. ¿Qué significa? Miren, aquí está la línea, esta es la línea, esta es la otra línea. Este es una sección, T1 y T2, es una sección, lo voy a conectar en paralelo. Vean, un extremo va aquí y el otro extremo va aquí. Y el otro también lo voy a conectar en paralelo, o sea que un extremo aquí y otro extremo aquí. Eso significa, si por ejemplo este se llegara a dañar, de todas maneras aquí va a llegar la corriente porque pues están conectados en paralelo. Entonces aquí pues pueden notar ustedes que las terminales salieron T1, T2, T3, T4, pero T1 y T2 que corresponden a una sección está en paralelo, T3 y T4 de la siguiente sección están conectados en paralelo. Ahora bien, ¿qué pasa con el arranque? La bobina de arranque también se va a conectar en paralelo, pero vean aquí hay una línea, lo conectamos, pero para que pueda trabajar necesita pasar por los condensadores. Entonces aquí ya tiene una línea, acá vamos a tomar la otra línea que vendría siendo esta, L2 o L1. Vean, está en paralelo. Primero va a pasar por, dice aquí, el condensador de trabajo. O es un condensador de papel impregnado. Es un condensador. Este motor, ¿se acuerdan que en una imagen vimos de un motor que trabaja con doble capacitor? Bueno, cuando un motor tiene 2 capacitores, uno de esos capacitores le sirve para dar fuerza y solamente queda trabajando esos 3 o 4 segundos. Y el otro condensador que lleva, entonces no se desconecta y se queda funcionando igual todo el tiempo. También el arranque queda funcionando siempre y cuando se le ponga un capacitor de trabajo y que también el fabricante lo haya diseñado así. Entonces podemos ver aquí, pasa, se va a este punto, pasa por el condensador, sale del condensador y se va aquí, descarga en el arrollamiento de arranque y ya tiene también la otra línea. Pero también aquí está en serie con que es el interruptor centrífugo, entra la corriente, sale, se va a este condensador o capacitor de arranque y también descarga en el arranque. Pero como está condicionado por el interruptor, bueno, pues solamente va a trabajar 3 segundos y se abre por lo tanto desconecta este condensador, pero no. Así es como funciona esto. Ahora bien, ¿cómo funciona para 220? Bueno, pues para 220 simplemente lo vamos a conectar en serie. ¿Qué vamos a conectar en serie? Las 2 secciones de la marcha. Y vean, entra la corriente aquí, pasa por por la primera sección, sale de la primera sección. En el caso anterior, perdón, sale y se va aquí. Pero en esta ocasión no va a salir. O sea, sale pero no se conecta a la línea, sino que se conecta con T3. Y entonces va a hacer esta conexión, se va, llega a la otra sección, pasa por toda la bobina y ya de último sale.
Entonces aquí la conexión se hizo más larga, es una conexión serie. Que el voltaje de 230 se divide entre 2. Y si consideramos que las dos secciones tienen la misma resistencia, entonces le va a tocar el mismo voltaje. Por lo tanto, serían 230 entre 2, 110. 110 aquí y 110 aquí. Está trabajando exactamente al mismo voltaje que el anterior. El capacitor de arranque es exactamente lo mismo, pasa lo mismo, solamente que está para 230 voltios. Muy bien. Ya a manera de diagrama, a cómo está distribuido los polos, podemos notar, por ejemplo, de lo que hemos estado mencionando, un motor de 4 polos que se divide en 2 secciones. Esta sería una sección y esta sería otra sección. Entonces vean, aquí está T1, pasa por este polo, sale, se conecta en serie con este otro, sale y le ponemos T2. Este es T2. Luego, este otro que está aquí, vean, este otro que está aquí va a ser el inicio, vean, aquí es T3, este es T3. T3 sale por este polo, llega al siguiente polo y sale como T4. Es exactamente lo mismo que hemos estado explicando. Tenemos T5 y T8. En este caso, aquí está una conexión 230, por eso es que T2 corre a buscar T3, circula por todo esto hasta salir por T4. Y el arranque pues viene siendo estas bobinas. Ya tenemos T8 aquí conectados, todos en serie. Pero en este otro extremo está pasando T5 a través de un interruptor centrífugo que va a tener la tarea de conectar o desconectar los polos de la bobina de arranque. Pues por mi parte, jóvenes, es todo. Espero que les pueda servir. Véanlo las veces que sea necesario y pues tomen nota también al respecto.